Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a tu casa, tu canal, tu espacio Luz para la Nación. Espero que cada uno de vosotros se sienta como en casa y en este precioso día esté bien, en la cual el Eterno nos ha bendecido y nos ha regalado para que nosotros estemos tan alegres y podamos compartir con mucha alegría y con mucha devoción su palabra. Hoy tenemos un estudio muy controversial, sí que es también controversial como el tema de los diezmos. Vamos a estar hablando de un personaje que ha marcado un antes y un después. Vamos a traer en esta entrevista, vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Yeshua o a Jesús el Cristo. Un personaje que le ha dado su mensaje en la vuelta al mundo. Muchos lo han malinterpretado, otros no, y así sucesivamente. Antes de empezar el video, quiero también compartirte algo que estaba leyendo en el libro titulado El Camino de lo Justo, y quiero compartir esta palabra contigo. Quiero saber qué opinas tú acerca de esta parábola. Vamos a ver qué dice el libro del Camino de lo Justo. Lo tengo aquí en la mano. Vamos a leer. El compañero envidioso. He aquí una parábola: un codicioso y un envidioso iban juntos por el camino, y se le encontró un rey. Les dijo el rey: que uno de ustedes pida algo y le será concedido, pero a su compañero le será entregado el doble. El envidioso no quiso ser el primero en hacer la petición, pues se sentía envidia de que su compañero fuera a recibir el doble, mientras que el codicioso sentía ambición de conseguir el doble. Al final, el codicioso presionó al envidioso para que él hiciera la petición primero. Entonces pidió que le sacara a él un ojo, con tal de que a su compañero el codicioso le sacaran los dos ojos. ¿Qué le parece esta parábola? Muchas veces nos rodeamos, pues, lamentablemente, de personas, o dicho sea de paso, nosotros mismos codiciamos o envidiamos las posesiones de nuestros prójimos, cuando la Biblia dice rotundamente que está prohibido codiciarse a la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el perro de tu prójimo y todas esas cosas. Sin embargo, el peligro de nosotros codiciar es el siguiente: cuando yo codicio el prójimo, la esposa de mi prójimo, el esposo de mi prójimo, no simplemente el cielo lo puede interpretar que te va a enviar las cosas buenas de tu prójimo, te puede enviar las cosas malas que le está pasando a tu prójimo. Así que el paquete va a venir completo, tanto quizá lo bueno como también lo malo. Sí, te puede quizá pues venir ese coche del año que tú estás codiciando, pero también te puede venir la enfermedad, porque a veces detrás de ese coche hay sueños, o hay enfermedades, y puedo acarrear tanto lo bueno como lo malo, el paquete completo. El lenguaje del cielo va a decir: ok, tú estás codiciando las cosas, la pertenencia de tu prójimo, la mujer o el esposo, pues te voy a traer también esa esposa de tu prójimo, pero con el carácter también. Viene incluido el mal carácter de ese esposo o de esa esposa de tu prójimo. Así que el cielo lo puede interpretar de esa manera. Así que tenemos cuidado y no nos pase como la parábola del codicioso y también del envidioso, que iban juntos. Y el rey le dijo que el compañero se le va a entregar el doble de lo que haya pedido su primer compañero. Así que es una parábola que nos trae mucha enseñanza. Yo quiero también ver tu opinión acerca de esta parábola, que te enseña a ti, ¿sí? Y bueno, también a mí me enseñan muchas cosas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Yeshua, sabemos que en este video no se puede hablar todas las cosas, ¿no?, que hizo Yeshua. Es imposible, porque la Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como ustedes lo conocen, habla en un libro de Juan, creo, dice que las cosas que hizo Yeshua, de tanta que hizo, no se pueden escribir en un libro. Tardarían muchísimo para pues transmitir todas las cosas que hizo Yeshua en esta realidad. Bueno, Jesús
Cuando nosotros hablamos de Jesús, lo conocemos, ¿no?, como el Mesías, como el Salvador, el Redentor. Dicho sea de paso, en la caja de comentarios, también, si no es de mucho pedir, ¿qué significa? Vas a escribir qué significa Yeshua para ti, ¿no? Que ha hecho Yeshua o Jesús en tu vida, ¿no? Que has resaltado y también que ese personaje también ha inspirado en tu vida. Así que por favor, en la caja de comentarios, si no de mucho pedir, por favor, por el algoritmo de YouTube, quiero saberlo. También vamos a ver sus mensajes. El mensaje de Jesús que traía a la humanidad era un mensaje, podríamos decir, de unidad. Jesús se ha malinterpretado quizá en muchos aspectos de su vida. Se ha malinterpretado y se ha llevado muchas veces su mensaje de una manera equivocada, o él mismo se ha malinterpretado. No que a veces la Biblia pues se contradice, sino que ha habido una malinterpretación quizás, ¿no?, de este personaje y de muchos personajes que existe en la Biblia. Cuando yo me voy a referir a Jesús, lo miro a Jesús con una conciencia Aleph. ¿Qué es una conciencia Aleph? A diferencia de una conciencia Bet, una conciencia Aleph es la conciencia que unifica las cosas. Y el propósito de la Biblia es unificar cielo y tierra. Entonces, esta conciencia del Mesías, podríamos decir de Jesús, una conciencia elevada, está hablando de unificar las cosas. ¿Sí? No de dividir las cosas, sino de unificar. La conciencia Bet está hablando de una conciencia dual. Por ejemplo, el libro de Bereshit está bajo esta conciencia. En el principio creó Elohim los cielos y tierra, dual. Y creó agua dulce, agua salada, dual. Creó, separó las tinieblas del día, dual. Tiniebla, día, dual. Y habla de todas las cosas de una manera dual. Entonces, vamos a colocar a Jesús en una conciencia Aleph. Cuando hablo de conciencia Aleph, también estoy hablando de que este mensaje que transmite esta persona que está en esta conciencia Aleph del alefato hebreo, está hablando de que es uno, Ejad, y Shema Israel, ¿no? Dios uno es, Ejad, unidad. Entonces estoy hablando de eso. Entonces, cuando hablo de esta conciencia, estoy hablando de que Jesús, los mensajes que él transmitía, las enseñanzas que él transmitía, eran enseñanza certera. Eran enseñanzas que iban directamente, las cosas son y punto. Aquí no hay titubeo, ¿no? En una conciencia dual, pues sí podemos ver muchos problemas, denominaciones fragmentándose más. Dicho sea de paso, ¿quién operaba mucho en una conciencia dual? Pues Pablo. Pablo, cuando ustedes ven mayormente que iba de un lugar a otro, tenía muchos debates, ¿no? Con los fariseos, con aquellos que querían judaizar a los demás, y tenía debate por aquí, debate por allá y esto y tal. Entonces estamos hablando de que Pablo sí, una conciencia Bet, porque en ese entonces era necesario que Pablo operara en este nivel de conciencia, pero Jesús no. Jesús estaba pues en un nivel que no necesitaba tampoco corrección. Jesús no necesitaba, su alma no necesitaba corregir nada, absolutamente nada, porque en este nivel elevado que estaban hablando, en el árbol de la vida, no necesita el alma corregir absolutamente nada. Vino esa alma pues para ser, como dice Pablo, un puente, no un mediador. Y la palabra mediador, ya lo he dicho, que es como algo que conecta lo espiritual con los mundos inferiores, con lo material. Y eso es lo que hace el mediador. El mediador no divide, el mediador lo que unifica. Y el mensaje de Jesús, podríamos decir, era un mensaje de amor.
Y aquí voy con esto, señores. Muy interesante saber, las letras hebreas tienen valores numéricos. Por ejemplo, nosotros podemos ver la palabra ahavá, que es amor. Y esta palabra en el hebreo equivale al número 13. Perdón. Y la palabra ejad, que significa uno, unidad, por eso es Shema Israel, equivale también a 13. Cuando nosotros unificamos la palabra amor, que es ahavá, con la palabra ejad, que es unidad, nos da 26. ¿Y qué quiere decir el número 26? Que el nombre del tetragramatón Yud-Hei Bat-Hei, dicho sea de paso, no se debe de pronunciar, Yud-Hei Bat-Hei da justo el número 26. Esta palabra que hemos dicho de la palabra del nombre de Dios da justo 26. O sea, cuando se unifica unidad con amor, da este nombre, no el nombre de Dios, pues podríamos decir más elevado, y este nombre corresponde al número de 26, ¿sí? Entonces, todas las cosas se fundamentan en amor y unidad, amor y unidad. Por eso es que ya entiendo a Jesús cuando él dice que las cosas se simplifican, podríamos decir, o toda la Torá, ¿no? Todo lo que está escrito se simplifica, por ejemplo, podríamos decir en amor, ¿sí? Todo se está relacionado, con amor, ahavá, y este amor te va a llevar a la unidad plena, ¿sí? Y la amor, unidad, te va a llevar a la plenitud, te va a elevar hacia el Creador, ¿sí? El mensaje de Jesús, vuelvo y repito, era un mensaje certero, ¿sí? Las cosas son como son y punto. El mensaje de Pablo, podríamos decir, operando de una manera pues dual, era un mensaje pues conciencia bet, ¿sí? Este es el problema de muchas denominaciones que creen tener la verdad absoluta. Nadie tiene una verdad absoluta. No podemos, mi mente finita no puede encasillar una verdad, tanta verdad, no puede. ¿Por qué? Porque mi mente es finita. Entonces, ¿qué tenemos? Quizás cada denominación que tiene fragmentos de esa verdad. Recuerden de la parábola también que habla un libro acerca de los 9 ciegos, ¿no? Y el elefante. Entonces, cada ciego tocaba una parte del elefante y decía, este es el elefante, la trompa el elefante, la oreja era el elefante. Otros decían que la colita era el elefante completo. No, estaban tocando simplemente una parte del elefante. Entonces, eso pasa también en las denominaciones y en las religiones. Nadie, absolutamente nadie en esta mentalidad finita le puede caber tanta verdad, ¿no? La verdad absoluta nada más la tiene Dios. Entonces tenemos que ver esas cosas, ¿no? Tenemos que prestar atención sobre estas cosas. Vamos a ver el pensamiento de Jesús acerca de esta unidad. Sí, cuando nosotros a veces nos referimos a Yeshua o Jesús, lo vemos simplemente como una tercera persona hacia afuera. No, Jesús quería que nosotros lo integráramos en nuestras vidas, dentro de nosotros. O sea, el Espíritu de Dios, lo que se le conoce como el Espíritu Santo, no es algo que tenemos que integrarlo o verlo hacia afuera, desde fuera. No, es desde dentro. Tú tienes que empezar a ver a Dios desde dentro de tu vida, no simplemente las cosas que están afuera. Y una de las cosas también que yo discrepo, ¿no?, con muchos predicadores acerca de simplemente, ¿no?, muchas personas que hablan de Jesús como tercera persona. O sea, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, Jesús hizo milagro, Jesús dijo esto. Está bien, pero el punto es, yo creo que el pensamiento de Jesús también, si tuviera
con nosotros hoy en día es que nosotros integremos esas enseñanzas. Y el problema en el siglo XXI que estamos viviendo y el problema anterior es que simplemente estamos enfocados en el mensajero y no en el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Entonces no puedo mirar yo el mensajero. Claro, lo puede mirar, lo puede visualizar, pero tiene o debemos de enfocarnos más en el mensaje que trae el mensajero. ¿Sí? Eso nos va a llevar a mí y a ti, pues, a tener una conexión directa con Dios. Entonces, enfoquémonos también en el mensaje que trae el mensajero, no simplemente en el mensajero, porque nos vamos a estar hablando y nos vamos a estar mordiendo las denominaciones. Dicen, tú no tienes la verdad, la X denominación no tiene la verdad, nosotros tenemos la verdad absoluta, y nos vamos a estar mordiendo y vamos a estar atrapados en el árbol del conocimiento, podríamos decir en el nivel BET, en el nivel de dualidad, peleándonos cada día, fragmentando más, ¿no? Ese nivel de conciencia. Y eso es lo que Jesús, pues, en su tiempo y en este tiempo no quiere, ¿no? Que es lo que creo que quiere es que nosotros lleguemos a la unidad perfecta con Dios, ¿sí? Y él dice, yo soy o Pablo dice, él es el mediador entre Dios y el hombre. Pero vuelvo y repito, señores, el mediador lo que es un puente que nos conecta, ¿no? Conecta lo espiritual con esta realidad. Es un puente. Entonces Jesús, mediadores, podríamos decir, Moisés en su tiempo fue un puente, para conectar, ¿no? Con las cosas divinas. Entonces, tengo aquí algunos versículos que nos van a ayudar mucho. Siempre traigo mi PowerPoint. Ok, lo tengo aquí. Okay. Dice Marcos 12:29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice uno de los mandamientos, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay, no, de una manera fragmentada, no hay un Dios fragmentado, no, Él es uno. Él es uno. Mateo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque el Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solamente servirá. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, vuelvo y repito, un mensaje y una enseñanza de Jesús buscando siempre la unidad. Siempre Él en su mensaje creía que el ser humano tenía que tener esa relación directa con Dios y buscar siempre. El mensaje de Jesús buscaba la unidad. La palabra ya la hemos visto, es la misma que se usa para el Eterno, que es uno. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, señores. Esto habla siempre desde principio a fin, la unidad. Jesús el Cristo, Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, perdón. Siempre los hombres de Dios, no simplemente Jesús, siempre buscaban esa unidad, esa debekut con Dios. No simplemente era Jesús, podemos ver, ¿no? Elías y los profetas siempre buscaban esa unidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, antes de nosotros viajar a esta realidad, podríamos decir material, pues éramos uno con Dios. Éramos uno con Dios. ¿Sí? ¿Dónde podemos eso buscar en la Biblia? Dice la Biblia, en Eclesiastés creo, o Salomón dice, que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo se queda en el polvo. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente cree simplemente,
se queda en lo físico, ¿no? Yo soy de aquí y tal. No, antes de que esto existiera, esta realidad, ya existíamos antes. Ya estábamos con el Padre. Desde antes de la fundación del mundo, recuerden a Jeremías, yo te formé, yo te creé. Desde antes de la fundación del mundo, yo te di por profeta a las naciones, señores. Y esto no es un misterio. Simplemente son matices que le quiero dar para llevarlo, ¿no? Pues a lo que quiero transmitirle. Dice Juan 17, verso 21 al 23, para que todos sean unos. Esta es la oración que hace Jesús en Getsemaní antes de su muerte, de su crucifixión, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Señores, aquí vemos literalmente cómo Jesús en su ministerio, voy a poner la cámara otra vez. Jesús en su ministerio no lo vemos actuando de una manera egoísta, como muchos tienen en su mentalidad. Utilizan la palabra mediador para hacerle entender al mundo o a sus feligreses o a sus seguidores que nada más ellos pueden conectarse con lo divino. Jesús no actuó así, señores. Y los profetas muchos menos. Y los seguidores de la Biblia, ¿no? Lo que marcaron un antes y un después, mucho menos. Entonces hoy vemos personas, lamentablemente, con su mayor respeto, vemos muchas personas, ¿no? que le enseñan, decir, no, yo soy el mediador de esta X denominación y yo soy el que puedo entrar y yo soy, no. Jesús, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿puedo ir, Señor, y caminar contigo sobre el agua? Jesús le dice, ven. Nada te impide. O sea, el único impedimento es la fe. Te puede hundir por falta de fe. Perdón. Pero Jesús le dice, ven sin ningún problema. Miren esto, señores. Hay un versículo también que quiero transmitirle a ustedes para que vean cómo Jesús, uno de los versículos, dice lo siguiente: mayores cosas harán ustedes. Los discípulos estaban sorprendidos con las cosas que Jesús hacía, los milagros y todo. Y Jesús les dice mayores cosas. Luego vemos al mismo Pedro que los enfermos sanaban simplemente con la sombra. Pero a Jesús tenían que tocarlo. ¿Recuerdan el caso que pasó con la mujer de flujo de sangre? Tocando el manto, ¿no? El chicsí de Jesús, fue sanada. Hay una profecía, dicho sea de paso, de que tenía el Mesías sanar de esa manera. Pero a Jesús tenían que tocarlo. Viene Jesús y dice, mayores cosas harán ustedes. Y vemos a Pedro, no tienen que tocarlo, sino con el simplemente de la sombra de Pedro, eran sanados los enfermos. Vemos quizá un nivel, podríamos decir, más elevado en Pedro, porque Jesús, repito, no actuaba con egoísmo. No, si yo lo hago, pues tú no lo puedes hacer. Jesús no conoce eso, porque Jesús está operando en niveles superiores. Aleph, ¿no? Que está hablando de unidad. Ejat, unidad. No está hablando, ¿no? de que yo lo puedo hacer y tú no. Todos somos uno. Por ende, todos tenemos acceso a tener una conexión directa con el Padre. ¿Sí? Entonces Jesús enseña eso. Y aquí vemos justo en la oración que hace Jesús en Getsemaní, en Juan 17, verso 21 al 23, que habla de esta unidad, señores. Jesús siempre, el mensaje era, más que todo, claro, de amor. El sermón de la bienaventuranza está hablando de que cada ser humano puede tener o debe de tener
esta unidad con Dios. Todos somos uno. Todos somos uno. ¿Sí? Por eso dice la oración, se lo voy a poner para que usted anote ahí en su casa y también pueda investigar, indagar acerca de este tema. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, si Jesús era uno con su Padre y esta conexión logró a que sus discípulos también sean uno con Jesús, entonces quiere decir que todos tenemos que ser uno con el Padre. Y dice así, y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, y también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No simplemente, mire señores, yo les voy a hablar claramente, no simplemente la intención de Jesús era hacer uno él solo con el Padre. Era enseñar a que la humanidad debe de ser uno con el Padre, ¿no? Era encaminarnos hacia esa unidad. Esa enseñanza es encaminarnos hacia la conciencia Aleph. No hay tanta fragmentación en esta conciencia Ejad. Shema Israel, tu Dios uno es. A Él solo servirá y a Él adorará. Aquí tenemos una grande quizás confusión cuando Jesús le cita también Deuteronomio 6:13, ¿no? Porque todo lo que citaba Jesús estaba ya en el antiguo pacto, podríamos decir. A Él solo servirá. Pero está hablando de que cuando yo sirvo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. Cuando yo sirvo a un necesitado, estoy sirviendo a Dios. Por ende, cuando yo veo a Jesús, cuando le dice a sus discípulos también, me viste enfermo y me sanaste. Me viste en la cárcel y me fuiste a visitar. Me viste pobre y me alimentaste. Y los discípulos que le preguntaron, Señor, pero ¿cuándo yo te di alimento? ¿Cuándo yo te di esto? ¿Cuándo yo te visité en la cárcel? Y Jesús dice, si lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste que a mí. No está hablando de algo dual. Está hablando siempre de unidad, señores. Eso es lo importante. Eso es lo que Jesús buscaba. La unidad del pueblo. La unidad de la humanidad. Está hablando siempre de una unidad. Y que todos, podríamos decir, todos somos Adán. Si el primer Adán cayó, ¿no? Tuvo la caída, pues todos hemos sufrido esa caída. Todos sufrimos esa caída y todos somos parte de una reconstrucción. Y ya yo entiendo al apóstol Pablo cuando habla de Adán. Y él dice también que Cristo es que la cabeza y la iglesia es el cuerpo, señores. Quiere decir, ¿cuándo hemos visto una cabeza sin cuerpo o un cuerpo sin cabeza? No funciona así. No puede funcionar porque la cabeza tiene que ir conectada al cuerpo y el cuerpo tiene que ir conectada con la cabeza. Quiere decir que, según los sabios, y quiero que presten mucha atención con esto, cuando Adán peca, dice que las luces que estaban operando en Axilú cayeron a los mundos inferiores. Cayeron de una manera de una ruptura que hubo por el pecado de Adán y Eva. Cayeron en los mundos inferiores y estos se convirtieron en chispas divinas. En chispas divinas. Abraham Abulafia dice lo siguiente, que cada ser humano es una chispa del Mesías. Es una chispa que tenemos que levantar hasta que lleguemos a la plenitud. Y que tenemos que de nuevo reconstruir. Cada persona es Adán. Es parte, de Adán. Y tiene que elevar esa chispa hasta que esta chispa llegue a su estado de donde cayó, a su estado original. ¿Sí? Es como formar nuevamente un vaso. Cuando cae un vaso, pues, ¡pum!, y se rompe,
¿no? Y usted quiere reparar ese brazo y volverlo a su estado original, ¿qué hace? Levanta pedacito por pedacito y lo va construyendo. Y Abraham Abulafia dice que cada alma es una chispa divina. Y Pablo lo dice lo siguiente: Cristo, el Mesías, el Mashiach, es la cabeza. Y el cuerpo, ¿no? Es la iglesia. Cada persona es parte de la iglesia. Cuando se habla de iglesia, aquí voy a ponerme un poco más serio, quiero que me entiendan. Cuando se habla de iglesia, no simplemente se está hablando de un edificio, de un lugar donde yo voy, ¿no? Se está hablando de mi persona. Y aquí va lo serio también. Ya hemos dicho que la historia, en el año 70, después de la muerte y la resurrección de Cristo, pues destruyen el templo, el segundo templo, que fue reconstruido, ¿no? Desde los tiempos de Esdras y Nehemías hasta los tiempos de Herodes, ¿sí? Entonces, en este periodo se reconstruyó nuevamente, ¿no? Trozo por trozo, pedazo y tal, el templo, el segundo templo. Ahora se volvió a destruir el segundo templo. Entonces, eso nos da a entender, y Pablo nos da a entender algo, y es que el templo que de verdad se va a reedificar no es un edificio. El templo que se tiene que reedificar, según Pablo, cuando él dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. El templo que Dios va a reedificar y Dios va a levantar, como también dijo Jesús, que dicho sea de paso, los fariseos lo malinterpretaron, muchos de ellos, no todos, quizás, y dijeron, y hizo Jesús una referencia acerca del templo y dijo, este templo será destruido y al tercer día lo reconstruir, y será reconstruido al tercer día, será levantado. Y los fariseos y los saduceos se enojaron, porque los saduceos eran encargados del templo de Salomón, del segundo templo. Y se enojaron con Jesús y lo querían hasta matar, porque decían, este que dice que este templo será destruido y lo va a reconstruir al tercer día, un templo que ha durado 40 años o más para reconstruirse. ¿Cómo dice tal cosa? Pero Jesús no estaba refiriéndose al templo físico. Jesús estaba refiriéndose al templo que hizo el mismo Dios con sus manos en Génesis. Ese es el templo, señores. Esa es la iglesia, ¿no? Reunión. La iglesia no simplemente, vuelvo y repito, es el edificio, no es eso. La iglesia o lo que se conoce como iglesia somos tú y yo. Eso es lo que compone la iglesia, ¿no? Tú y yo, no es el edificio, no es la silla que están ahí en ese lugar. Es importante, ¿no?, que haya un edificio para yo ir a reunirme con mis hermanos, pero lo que lo hace santo de verdad es las personas que están en ese lugar. No es lo que está simplemente los objetos que están en ese lugar, sino las personas que van en ese lugar. Eso es lo que lo hace santo, separado para Dios. Así que este concepto de que yo a la iglesia voy, no, yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Tus hermanos son parte de la iglesia, y por eso Pablo lo tiene, dice, el templo del Espíritu Santo, donde Dios quiere morar, es en cada uno de nosotros, es dentro de nosotros, no es en una estructura hecha por el hombre, no en eso, no simplemente en eso, aunque desde ahí el tabernáculo, el templo hizo su función. Es importante, no quiero menospreciar tampoco esto, no para nada, ¿sí? Usted pues siga yendo, claro, pero no quiero menospreciar esto, porque en lo común también Dios se manifiesta, ¿no? Jesús hace referencia de esto: destruirá el templo y a los 3 días será reconstruido. Está hablando de su cuerpo, ya sabemos. Cuando Esteban da el discurso en Hechos capítulo 7, no mal si me equivoco, está dando un discurso y está hablando en ese diálogo, en ese discurso que está hablando a Esteban, está hablando desde Abraham y llega Moisés y así sucesivamente. Y en su discurso dice algo que él hace enojar a los saduceos, hablando del templo y todas esas cosas. Y él dice lo siguiente, señor, él dice que Dios no habita en templo construido o hecho por manos de hombre.
Y ustedes se dan cuenta que por decir esta palabra, lo mataron. Dice que se enfurecieron más cuando escucharon esta palabra que salió de la boca de Esteban. Pero no se enfurecían cuando él estaba citando a Abraham, Moisés y estaba narrando la historia de la Biblia. No estaba tan enojado. Ahora, cuando llegó el enojo es cuando dijeron, Dios no habita en templo construido por manos de hombre. Ahí fue que se enojaron y llegaron a matarlo. Pero ¿por qué se enojaron tanto cuando Esteban dijo esta palabra? ¿Por qué? Porque ellos vivían, los saduceos vivían de qué? Del templo. Y había una corrupción tan grande en el templo de Salomón que esto, según los sabios, fue por ende que Dios permitió la destrucción de este templo y de Jerusalén. Dicen los sabios que porque se odiaban unos a otros, las denominaciones, había muchas como hoy o más quizá, los rangos del fariseísmo no era simplemente un solo, había más. Había la escuela de Hillel, había la escuela de Shammai, había también los saduceos, había los esenios que estaban en el desierto, pero había muchos grupos denominacionales en ese entonces, no simplemente es ahora que está habiendo tanto fragmento. Y el problema es que quizás no era, lo preocupante no era que tenían diferente visión acerca de la Torá. No, es que no se respetaban unos a otros. Y por ende, por ese odio, por esa falta de respeto que tenían hacia su prójimo, hacia lo que otro creía, Dios permitió la destrucción, señores. Y esto es muy importante saberlo. Dicen los sabios, Dios permitió la destrucción del templo de Salomón porque las denominaciones que estaban en aquel entonces se odiaban mutuamente, no tenían amor. Y lo que se está construyendo lamentablemente hoy en día es la Torre de Babel. Cuando hay tantas denominaciones y no nos entendemos y no nos respetamos, podríamos decir, se está construyendo otra vez la Torre de Babel y no nos hemos dado cuenta, perdón. Se está construyendo otra vez la famosa Torre de Babel. ¿Y cómo se construye la famosa Torre de Babel? Por ejemplo, dicen que no era que Dios le dio otra lengua. Quizás le dio otra lengua, pero tiene otro significado. Que dice, lo que pasa es que cuando Dios dice la Biblia y confundió su lengua, es que quizá hablaba la misma lengua, señores, pero cuando alguien le pedía una herramienta para seguir construyendo, el compañero se lo arrojaba con mucha fuerza. No se tenían respeto. Eso es lo que quiere decir. Entonces llegaron al punto de que iban construyendo y quizá hablando la misma lengua, el mismo idioma, pero no se entendían. No querían entenderse. Esa es la palabra. No querían entenderse. Y eso es lo que pasa con muchas denominaciones, que no respetan las demás. Y dicen que tienen la verdad absoluta y le prohíben, pues, a las personas, no vaya tal, ten cuidado. Hay que tener cuidado, sí, yo sé. Pero las encierran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Seguir creando, pues lamentablemente las religiones, lamentablemente las malas religiones, porque no puedo, como te digo, o como les digo a ustedes, hablar de las religiones de una manera negativa simplemente. Hay que tener en cuenta, señores, que la historia, las religiones han aportado cosas buenas. Las religiones han aportado muchas cosas buenas. Claro, por ejemplo, mucha gente se enfoca nada más a hablar de lo malo, pero las cosas buenas y las cosas buenas que siguen haciendo muchas religiones está bien. Por ejemplo, cuando iban a un lugar, cuando conquistaban a un lugar en América Latina o en otros países, las religiones eran las que se encargaban de crear hospitales. Miren la historia, creaban universidades, creaban pues, trataban de enseñar entre lo que ellos podían.
la espiritualidad, el amor, la bondad, es malo. No, es buenísimo. Pero quizá en el siglo XXI lo que se ha perdido es el enfoque de una religión pura, podríamos decir, de una religión que ayuda, ¿no? Y se ha desenfocado. Muchas personas, lamentablemente, en mi punto de vista, usted puede opinar y verlo de otra manera, pero en mi punto de vista hay muchas personas que se suben, ¿no? El ego cuando están encima de un altar o se creen más que lo que están sentados escuchando sus mensajes y se creen más y tal, y eso está mal. Creo que en el punto de vista de Dios, esa soberbia, ese ego está mal. Jesús también creo que lo mira de esa manera, mal, ¿no? Porque Jesús jamás le enseñó a sus discípulos a actuar con soberbia. Al contrario, Jesús, usted ve la enseñanza de Jesús y le enseñaba a sus discípulos a actuar con humildad, con sencillez de corazón. Cuando van sus discípulos a disputar quién se iba a sentar a su lado derecha, a su lado de la izquierda, ¿no? Que dicho sea de paso, si ustedes me comentan también si quieren hablar Jesús de la historia, no en la historia, el Jesús de la historia, ¿no? O en la historia, perdón. También lo puedo hablar. Y ahí se va a aclarar muchas cosas. Bueno, el caso es que Jesús le enseñó a sus discípulos y a nosotros nos enseña hoy a actuar con sencillez. Y él le dijo, está de mí, ¿no? Decirle a uno que se siente a mi derecha, a mi izquierda, pueden beber de mi propia vaso. Y ellos le dijeron que sí. Entonces, él dice, Jesús, mayor es el que sirve. Para terminar con ese debate que tenían los discípulos dentro, ¿no? de sus mentes, porque los discípulos tenían esa mentalidad nacionalista, creían en el Mesías, pero un Mesías no redentor, no aquel que redime espiritualmente, un Mesías físico, con una mentalidad militar. Vienen este Mesías, ellos creían eso, viene el Mesías de nosotros, Yeshua, en el Mesías que creemos, y viene a destruir el imperio romano en aquel entonces, Edom, destruir el imperio romano, y lo va a sacar y nosotros nos vamos a sentar con él. Ellos creían eso, ¿no? De un poder militar, de una fuerza militar en aquel entonces, que iba a sacar a los romanos. El caso es que Jesús le dice, el mayor es el que sirve. Y hoy en día también es la misma palabra, el mayor es el que sirve, ¿sí? Y siempre buscando la unidad. La unidad, ¿sí? Voy a beber un poco de agua. Siempre buscando la unidad. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. No la división, la unidad. Voy a poner nuevamente para entender más a fondo lo que estamos viendo. Entonces, el trabajo de Jesús, siempre buscar la unidad. Aquí vemos en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 6, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Siempre también el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos el que decide unirse a Dios, es un espíritu con él, ya no son dos ni son tres. Y hay algo que también quiero transmitirle acerca de las enseñanzas de Pablo. Y estaba ocurriendo algo en una ciudad que no me recuerdo, donde decían las personas, yo soy de Kefa, de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Jesús. Y Pablo hace referencia, y me gusta la enseñanza de Pablo, que es muy clara. Lo único que se ha malinterpretado, claro está. Y Pablo hace la diferencia. ¿Está dividido el cuerpo de Cristo? De ninguna manera. ¿Por qué dicen ustedes, yo soy de Pablo, yo soy de Kefa, yo soy de Jesús, yo soy de... No está dividido el cuerpo de Cristo. Entonces hace referencia de aquel cuerpo, ¿no? Que está en funcionamiento para el crecimiento del mismo. No está dividido los miembros.
En Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recuerde, la iglesia somos cada uno de nosotros. No está compuesta simplemente, o no está compuesta por ladrillos o por bloques. No, somos uno, cada uno de nosotros. A mí, el antiguo pacto, podríamos decir, habla de algo interesante, y es que hablaba de santa convocación. No es del santo lugar, que quizá haya un santo lugar o hay un santo lugar. No, cada vez que la Biblia habla de santa convocatoria. No, lo que hacen santo, quizá aquel lugar, somos nosotros, de acuerdo a nuestra manera de vivir. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él que es el principio. Señores, aquí vamos a aclarar también algo acerca del cuerpo. La cabeza, que es el Cristo, el Mashiach, una conciencia o este personaje que estamos hablando. Y es que dice que el cuerpo tiene también una participación específica en esta realidad. Lo que está diciendo, el cuerpo también tiene que trabajar para rectificar tanto su persona como lo exterior. No puede, lo que está diciendo Pablo, según mi entender, el cuerpo no puede obviar su función. No puede cada persona obviar o no hacer la función que le fue asignada en la eternidad. Todo tenemos que hacer, y voy a poner de nuevo la cámara, que me gusta interactuar. Todo tenemos que hacer aquella función que se nos fue asignada desde antes de la fundación del mundo. Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si nosotros estamos compuestos, complementos somos, ¿no? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no podemos obviar la función que tenemos que hacer en esta realidad. No podemos dejárselo todo al cuerpo. Todo a la cabeza. Y dice la Biblia, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, así también la iglesia, que tiene diferentes miembros. Cada quien ejerce, cada miembro del cuerpo, según Pablo en Corintios, ejerce su función. Y el miembro no se puede negar a ejercer su función. Imagínese, por ejemplo, que la lengua le diga al ojo que coma. No puede. Es imposible, ¿no? Entonces, aquí vemos que cada cosa tiene su función, pero todo están unidas. Porque aunque la mente y el corazón no se conozcan, no se puedan ver, cuando viven no se conozcan, no se puedan ver, están conectadas entre sí. No se puede obviar eso. La mente y el corazón están conectadas. Igual los riñones y la mente y el corazón, aunque no se conozcan de vista, están conectadas y no se pueden obviar. No se pueden menospreciar, no se pueden maltratar. ¿Sí? Entonces eso es lo importante, señores. Como nosotros, como cuerpo del Cristo, del Mashiach, entonces tenemos que ejercer cada persona nuestra función, nuestra asignación. En Jeremías nos dan este detalle acerca de esto, y es que Jeremías Dios le habla a Jeremías, dice, antes que te formara y tal, dice, yo te di por profeta a las naciones para destruir, para derribar, para tal. Pero que la Biblia nada más se queda en destrucción. No, cuando Dios destruye algo, es para construirlo, señores. Cada vez que usted lee la Biblia, vamos a hablar de eso luego. Cuando Dios destruye algo, es para construirlo mejor, para reconstruirlo mejor, ¿sí? Entonces, es sumamente importante eso. Vamos a seguir en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, es en una misma esperanza. Dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Aquí Pablo a este estudio le da el matiz o la enseñanza perfecta.
lo que hemos hablado. Dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, señores, de lo que tenemos que hacer, vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todo y por todo y en todo, señores. En todo, por todo y para todo. Un solo, ejá. Nunca el apóstol Pablo nunca promovió lo que es la división de las cosas. No, también Pablo promovió la unidad de todas las cosas. Un solo cuerpo. Somos uno en el Padre, como Jesús. Jesús decía Padre nuestro. Jesús no decía Padre mío. Jesús decía Padre nuestro. Y hay algo también que le quiero citar a cada uno de vosotros. Voy a quitarme aquí. Y es cuando Jesús, perdón, este creo que está en el último. Cuando Jesús asciende o resucita, perdón, en Juan capítulo 20, verso 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Jesús está diciendo simplemente que es su Padre? No. ¿Jesús está diciendo que es su Dios? No, simplemente. En Mateo capítulo 6, verso 9, vosotros pues oráis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús no dice Padre mío simplemente. Él dice Padre de cada uno de nosotros. Padre nuestro, tanto de Él o de las personas que creen en Dios y en Él. Entonces, uno de los requisitos del Mesías, yo creo que no le puse, que no lo vieron, pero es aquí. Ok. Uno de los requisitos del Mesías era también unificar tanto las tribus del norte como las tribus del sur. Era unificar siempre. Ese estudio lo vamos a dar luego. Lo que pasó en las tribus, las dos tribus que se separaron. Si quieren en los comentarios me lo pueden dejar. Si quieren que lo dé. Es unificar. Uno de los requisitos del Mashiach o del Mesías es unificar. Y nosotros tenemos que seguir esa asignación, señores. Porque lo que le estamos dando es la continuidad del ministerio que Jesús dejó. El legado que Jesús dejó. No simplemente Jesús, sino también los profetas. Moisés también dejó ese legado, ¿no? De unificar. Todos lleguemos a esa unificación, a esa unidad. Aquí, por ejemplo, Mateo respondió, dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, señores, que ya sabemos que la tribu se había separado y uno de los requisitos, vuelvo a repito, del Mesías es unificar tanto esta tribu perdida con las tribus de Judá. ¿Sí? Hay una profecía hablando de esto en Ezequiel capítulo 37, versos 16 al 17. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Su compañero toma después otro palo y que escribe en él para José, palo de Efraín, y para todas las casas de Israel, su compañero. Júntalos luego en uno con él otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tus manos. Uno solo en tus manos. Entonces, esto nos da a entender que siempre Dios quiere, ¿no? El deseo de Dios es, podría no decir que Dios no desea, quizá no, pero es unificar, que lleguemos a esa unión, y cuando lleguemos a la unión, pues llegamos a la plenitud, a la perfección de ese varón perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. No te olvides de suscribirte al canal, que este vídeo pues me cuesta hacerlo un montón. Así que por favor comparte el vídeo, dale un me gusta si te gusta y comenta, ya que yo sé que no tengo toda la verdad absoluta, tengo mi límite y puedo ayudar en lo que tengo en mis manos. Entonces por favor suscríbete, dale un me gusta y comparte el vídeo. Shalom, sigue viendo mi vídeo que está muy interesante.